El punto 1 era multiplicación de monomios, que es lo que explicamos la clase pasada. El punto 2 es multiplicación de un monomio por un polinomio o de dos polinomios. De esos dos puntos, ¿alguna duda? A ver, esperen que se me cortó internet, ahora les comparto de nuevo el trabajo. Ahí está. ¿Hasta ahí alguna duda? El E no lo entendí. El E de el 2. Del 2. Bien. Vamos anotando todas las dudas, miremos todo el práctico, anotamos todas las dudas y de ahí empezamos a resolver. El 2E. Veamos el 3, el 4, el 5, así me dicen todas las dudas y de ahí vemos del 3. ¿Alguna duda? El D. El D. Bien. El 4 yo les había mandado un videíto con la resolución completa, así que ese creería que dudas no tiene, ¿o sí? Sí, sí. Bien. Sabemos. Y de este también habíamos mandado un video. ¿Alguno que no hayan podido hacer? El I es el que está en el video. El E de nuevo. El E de nuevo. 5E. Entonces tenemos el 2E, el 3D y el 5E. ¿Así es? Así es. Muy bien. Bien. Denme un segundo, copio el 2E. Y lo que voy a tomar la precaución es sacarle foto, así ya después no molesto con los cambios de pantalla de los dos ejercicios que me están pidiendo. Y era el... Bien. Bueno, ahora fijamos pizarrón. Bien. ¿Lo ven bien ahí el pizarrón? No. Sí. ¿Quién sí, quién no? Yo no. Se ve como borroso. Borroso, un poco borroso, pero... A ver. ¿Ahí mejor? Está medio viejito. Sí. ¿Sí? Bien. Sí. Bueno, esto no es otra cosa que un ejercicio combinado con polinomios. ¿Ahí está mejor con más luz? Bien, esto no es otra cosa que un ejercicio combinado, ¿sí? Fíjense que yo acá tengo un menos entre esta multiplicación y esta multiplicación de acá, ¿verdad? Entonces yo tengo que hacer como hacíamos en primer año y separar términos. Yo tengo por un lado este término y por otro lado ese término. Entonces yo lo que tengo que hacer es dar prioridad a las operaciones igual que hacíamos en primero. Entonces, en este primer término, yo lo primero que voy a hacer es esa multiplicación. Y en este otro término también voy a resolver mi multiplicación. ¿Y cómo resolvía yo las multiplicaciones? Distribuyendo.
Entonces yo voy a decir menos 2x cuadrado por 3x, y si quieren y se marean mucho, escríbanlo. 2x cuadrado por 3x. Menos por menos, más. Más. X cuadrado por 4. ¿Estamos bien hasta ahí? Ujú. Sí. ¿Sí? Bien. Y en este término hacemos lo mismo, distribuimos. Entonces me queda menos 5x por 8, y menos por menos más 5x por x cuadrado. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, disculpe, profe, que la interrumpa, pero dice Galilea que está esperando para entrar a la clase y no puede. Ahí está, la acabo de admitir. Gracias por avisar, porque la verdad tengo todo cerrado para que el pizarrón se vea más grande después cuando grabemos, cuando les pase el videito. ¿Sí? Bien, entonces esa parte está clarita, ¿sí? De ahí que habíamos visto nosotros, que cuando tenemos cosas así, en realidad es una multiplicación del 2 por la x cuadrado, por el 3 por la x, ¿está bien? Entonces hacíamos lo que habitualmente nosotros decíamos número con número, letra con letra, que era la conmutativa con la asociativa. Entonces yo voy a juntar los números, menos 2 por 3, menos 6. Y x al cuadrado por x no es otra cosa que un producto de potencias que tienen la misma base. ¿Está bien? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Ujú. Dejar la misma base y sumar los exponentes. 2 más 1, 3. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Bien. Segundo término. 2 por 4, 8, y hay una sola x. Por lo tanto, me queda el x al cuadrado. Lo mismo le pasa a este de acá. 5 por 8, 40, y solamente tenemos una x. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Y Ujú. acá tengo un solo número, o sea que lo único que me tengo que ocupar es de hacer este producto de potencias de igual base, x por x cuadrado, x al cubo. Cubo. ¿Está bien? Pero el ejercicio ahí no queda terminado. ¿Por qué? Porque dentro de eso que a mí me quedó, hay términos semejantes. Porque esto tiene x al cubo, y esto también tiene x al cubo. Entonces yo los tengo que juntar, y tengo menos 6x al cubo, más 5x al cubo. ¿Cuántas x al cubo tengo? Una x al cubo. ¿Positiva o una. negativa? Negativa. 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 Entonces tengo menos 1x al cubo, más 8x cuadrado, menos 40x. ¿Hay algún otro par o terna de términos semejantes? No. No, porque esto tiene x al cubo, esto tiene x al cuadrado y este tiene x solo. Entonces ahí termina el ejercicio. Qué ordenado encima. ¿Cómo? Que quedó ordenado. Quedó ordenadito, quedó precioso. ¿Sí? ¿Se entiende, Juan? ¿Aclarada la duda? Dale. ¿Sí? Prometido Totalmente. que para el viernes que viene se va a ver mejor porque este pizarrón es caserito, y para el viernes que viene ya voy a tener un pizarrón de verdad. Cool. Estoy esperando que llegue. Cheto. Así que ya vamos a tener menos manchas, menos todo. Bueno, ¿cuál era el Ese era el segundo? El 2D. segundo era el 3D. Ujú. Bien, vamos a buscar la imagen, así vemos qué teníamos que copiar. Profe, yo tenía problemas con el último punto. ¿De cuál? El 5. Bien. Juan hace un rato pidió el 2E, que es el que acabamos de hacer, el 3D, y pidió el 5E del último punto. Así que lo vamos a explicar ese también. ¿Puede ser ese o tiene que ser algún otro? Era el 5i. Ah, ese está en un video.
Ah, no lo vi al video, profe. Después te lo paso al video de nuevo, así lo ves, y eventualmente si a pesar de verlo queda alguna duda, lo volvemos a ver, ¿sí? Eso no hay problema. Bueno, Lo gracias. importante es que aprendan, así que si el viernes que viene tengo que volver a retomar multiplicación, lo retomamos, no se preocupen, ¿sí? El problema de el 3D dice que P más N, y eso está entre corchetes, por M de X. Y arriba les dan a ustedes una serie de polinomios, o sea, les dicen P tiene esta expresión, N tiene esta expresión, y M tiene esta expresión, ¿verdad? Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es sustituir los polinomios que me dan. Entonces me dicen P, pero P era 2x cuadrado más 5x más 5, más N, pero N era 0,5x menos 4, por M, y M era 3x al cuadrado menos x más 11. ¿Está bien? Eso es lo primero que nosotros hacemos. Una vez que nosotros sustituimos y le pusimos el valor que correspondía a cada uno de los polinomios, nos vuelve a quedar un ejercicio combinado como el de hace un rato. Entonces, si yo tengo fíjense que acá tengo un solo término porque no tengo sumas y restas afuera, pero sí tengo un corchete. Entonces, ¿quién tiene prioridad de resolución? El corchete. Esa suma. ¿Sí? Esa suma que yo tengo ahí adentro, ¿por qué? Porque está adentro del corchete. Entonces yo en esa suma busco los términos semejantes, que en este caso van a ser el 5x y el 0,5x. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Profe, ¿Y? ¿son términos semejantes porque tienen la x elevado al mismo exponente nomás? Exactamente. Lo que acá rige, digamos, si son términos semejantes o no, es la x elevada al mismo exponente, porque todos tienen la misma letra. En realidad es la letra elevada al mismo exponente. Es como en la primaria, ¿se acuerdan que por ahí la seño les decía, bueno, hay 3 rosas y 5 margaritas en un florero? Y hay 2 rosas y 3 margaritas en el otro florero. Cuando ustedes sumaban para darle la respuesta, ¿qué hacían? Las rosas de un florero con las rosas del otro florero y las margaritas con las margaritas, ¿sí o no? Sí. Bien, acá es lo mismo. Es como que las x cuadrados son todas rosas, las x solas son todas margaritas, y los números solos son todas violetas. Entonces, ¿yo qué voy a juntar? Las rosas con las rosas, o sea, las x al cuadrado con las x al cuadrado. Las margaritas con las margaritas, o sea, las x con las x. Lo que cambia es el objeto que nosotros estamos sumando, ¿sí? Pero los procedimientos siguen siendo los mismos. Si antes yo sumaba rosas con rosas, ahora no puedo sumar x cuadrado con x, porque es como que estoy sumando 2 categorías diferentes. Entonces, el término semejante es misma letra, mismo exponente. ¿Está bien? Como sería la misma, me sale raza, pero no es raza, el mismo tipo de flor. ¿Sí? Yo no puedo sumar flores diferentes. Yo tengo que sumar del mismo tipo de flor. Bueno, acá tengo que sumar el mismo tipo de letra. Y el tipo de la letra me lo da tanto la letra como el exponente. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, lo voy a escribir acá, después lo borro. Si yo tengo x al cuadrado y tengo 4y al cuadrado, uno dice, bueno, tienen el mismo exponente, son semejantes. No, porque la letra es distinta. ¿Está bien? Claro. Si yo tengo 5x cuadrado más 4x, digo, bueno, pero tienen la misma letra. Sí, pero no tienen el mismo exponente, entonces no los puedo sumar. Se tiene que dar la conjunción de las dos cosas. Misma letra más mismo exponente. Y ahí recién yo puedo decir, los términos son semejantes. ¿Está bien? ¿Bien aclarado lo que son los términos semejantes?
¿sí? No se me queden mudos, que parece que le estoy dando clase a la pared. Perdón por repetir toda mi atención. Bueno, entonces, aclarado lo que son términos semejantes, me queda 2x al cuadrado. Este 5x lo tengo que juntar con este 0,5x, o sea que me quedan 5,5x. Y este 5 lo tengo que juntar con este 4, porque al no tener x, también son términos semejantes. 5 menos 4, 1. 1. Y en el segundo, este ya está, como era un solo polinomio, digamos, ya no tiene términos semejantes ni nada que hacer, entonces lo copio textual. Una vez que hice eso, recién me toca hacer la multiplicación, y yo voy a decir, bueno, a este 2x al cuadrado lo tengo que multiplicar por cada uno de los 3 términos que están acá. ¿Sí? Profe, Después voy a agarrar, ¿cómo? yo en ese ejercicio no tengo duda en cómo hacerlo, sino en cómo escribirlo, porque en un momento queda muy largo y ya no entra y no sé si queda algún error al escribirlo debajo. No, ninguno, lo pueden, o sea, si se les acaba la hoja, sigan abajo. Bueno, si hubiéramos estado por ahí en clase en el colegio, yo les hubiera dicho que para las multiplicaciones de polinomio, por ahí se hace muy largo, entonces por ahí es, ustedes normalmente usan la hoja así, ¿verdad? Para las multiplicaciones de polinomio, por ahí conviene hacer como hacen en los cuadros de historia. Apaisen la hoja y trabajen con la hoja del lado más largo. Entonces no van a tener problema de que les baja de renglón. Es una solución, no la óptima, pero sirve. Pero no hay ningún problema en que baje de renglón. Entonces, si yo multiplico, y una cosa, ¿cómo voy a saber yo, obviamente no si está bien, pero por lo menos que no me olvidé de multiplicar nada? Fíjense que yo a cada uno de los términos de acá, lo voy a tener que distribuir con los 3 de acá. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos términos tienen que salir después que yo distribuya? ¿Alguna idea? 9. 9. Para saber que no se olvidan de ninguno, ustedes vean cuántos términos tiene este y cuántos términos tiene este. Multipliquen las cantidades y esa es la cantidad de términos que va a tener la multiplicación que ustedes van a hacer antes de juntar los términos semejantes. ¿Sí? Entonces, ahora como ya estamos más cancheros y ya sabemos que es número con número, letra con letra, vamos poniendo los resultados. 2x al cuadrado por 3x al cuadrado me daría 6x a la 6x a la cuarta. a la cuarta. Bien, porque no te olvides, Juan, que los exponentes se suman. ¿Está bien? Sí, perdón. 2x al cuadrado por menos x me queda más por menos menos 2x al Cubo. Cubo. Y 2x cuadrado por 11 me queda más 22x al cuadrado. ¿Sí? Cuadrado. Después voy a agarrar el 5,5x y lo voy a multiplicar por los 3. Entonces yo digo 5,5 por 3, ¿cuánto me da? 16,5. Bien. No, sí, como 16,5 x al cubo. cubo. Bien. ¡Ah, sí, vamos! ¿Cómo? Nada, sí. 5,5x por menos x me da menos 5,5 x al Cubo. Ay, x por x, x al cuadrado. cuadrado. Bien. Cuadrado. No. 5,5x por 11 me da como 60,5 x solita porque tiene un solo término. Y finalmente voy a hacer el 1 por los 3 términos. El 1 es fácil, porque al multiplicar por 1 me queda tal cual está.
Igual. ¿Está bien? Y ahora me Sí. ocupo de juntar los términos semejantes. X a la cuarta hay uno solo, entonces lo copio. Y voy aprovechando ya Ya me para había olvidado ordenar, de hacer eso. ¿sí? Después tendría que juntar los que tienen X a la 3, que son este y este. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Menos 2x al cubo más 16,5x al cubo. ¿Cuánto me da? ¿Cuánto era el primero? Menos 2x al cubo más 16,5x al cubo. 14,5x al cubo. Bien, más 14,5x al cubo. Después junto los cuadrados. 22x cuadrado, estos son 3. Fíjense que puede haber más de dos términos semejantes. 22x al cuadrado con 5,5x al cuadrado y con 3x al cuadrado. Entonces voy a tener que hacer 22 menos 5,5 más 3. Me da 19. 22. Ah, sí. Es 22 menos 5,5 más 3. Me da 19,5x al cuadrado. De ahí junto el 60,5 con el menos 1. Me da más 59,5x. Y el 11 está solito. ¿Está bien? ¿Sí? Profe, ¿cómo era, perdón, buen día, la resta que había dicho 22 menos cuánto? Es 22 menos 5,5 más 3. Ah, bien, listo. Gracias. De nada. Y nos queda por explicar el 5E. Pero me preocupa que a esta charla le quedan 10 minutos. ¿Nos alcanzará 10 minutos o quieren que salgamos y volvamos a entrar para que nos queden 40 minutos de nuevo? Empecemos otra. Bueno, listo. Mismo link, vuelven a ingresar, yo la corto y empezamos de nuevo. ¿Sí? Bueno. Ok. Buen día. Buenas. El que habíamos pedido, o sea, el que había pedido Juan en realidad, era este que por ahí, creo que Alfon vos habías preguntado con las dudas del I. Por ahí Sí. la explicación puede ayudar también para el I, más allá de que yo después te comparto, en realidad les comparto a todos el video de nuevo, porque por ahí ustedes no entran en el momento y uno sube alguna otra cosa y se pierde el video entre tanta cosa que tienen ahí. ¿Sí? Tenemos, déjenme que lo copie, 6x más 4. Esto mide 12x más 6. Esto mide 4x más 2. Esto también. 6x más 4. Y me está faltando 1. Bien. ¿Estamos de acuerdo que esos son todos los datos? No le erré. ¿No? Bien. Una de las formas, o sea, uno puede trabajar tanto en el perímetro como en el área, todo como una sola pieza, o considerando como que eso de ahí está formado por varias piezas diferentes. ¿Sí? Entonces, yo lo pienso como una única pieza. Sacar el perímetro es fácil, porque el perímetro, al ser una suma, yo no necesito mayores cálculos, entonces el perímetro de eso, vamos a aprovechar también para ver, digamos, lo que quedaba de suma. Para calcular el perímetro de eso, simplemente sumo los lados. Entonces yo voy a decir, eso es 12x más 6, más este pedazo de acá que mide 4x más 2,
más este pedazo de acá, que por ahora no sé cuánto vale, más esto de acá que mide 4x más 2, este de acá que mide 4x más 2, eso podés hacer cuando te quedas sin espacio, Alfonsina, seguir abajo. No hay ningún problema, no hay ningún error con eso. Más 6x más 4. Nos está faltando cuánto mide esto. ¿Está bien? Que no está puesto como dato. ¿Cómo se les ocurre que podemos sacar eso? Haciendo 6x más 4 menos 4x más 2. Perfecto. ¿Por qué? Porque este pedacito es la resta entre todo esto, que es 6x más 4, menos este pedacito de acá que está acá. ¿Sí? Fíjense que si yo bajo esos dos pedazos verdes, coinciden juntos justo con el 6x más 4. Por lo tanto, haciendo la resta, yo voy a poder calcular el pedacito que me falta. Entonces yo voy a restar 4x más 2, y eso me va a dar, acuérdense que cuando yo saque este paréntesis van a cambiar todos los signos, entonces esto me va a quedar así. ¿Está bien? Y eso me va a dar 2x más 2. Y eso es lo que yo voy a poner acá. Y de ahí voy a juntar los términos semejantes, que van a ser este, 12, más 4, 16, más 2, 18, más 4, 22, más 4, 26, más 6, 32. Y voy a juntar los números, 6, más 2, 8, más 2, 10, más 2, 12, más 2, 14, más 4, 18, y se acabó el perímetro. El perímetro era fácil, ¿sí? Pero bueno, ya que teníamos el ejercicio, aprovechamos y explicamos las dos cosas. Para sacar el área, no sé si se acuerdan a principio de año cuando nosotros vimos un pedacito de cuadrado de un binomio como introducción. Una de las maneras en que nosotros sacamos el área del cuadrado grande era partiéndolo en dos cuadrados más chiquitos más dos rectángulos. Acá podemos pensar de la misma manera. Fíjense que toda esa figura yo la puedo considerar partida en este triángulo verde, ¿sí? Donde ese triangulito verde tiene como dato la base y la altura. ¿Conozco alguna de las dos cosas, la base o la altura? Por ahora no. La base la podemos sacar. Bien, la base la puedo sacar. La base sería igual a ¿qué? A 12x más 6 menos 6x más 4, pero como no voy a poner paréntesis, directamente cambio los signos. ¿Está bien? Entonces, mi base va a ser igual a 6x más 2. ¿Está bien? Sí. Y la altura, también dijeron ustedes que ya lo hicimos arriba. ¿Cómo? Que lo hicimos arriba. Que ya lo hicimos arriba, exactamente, a esa altura ya la calculamos arriba porque es, digamos, si bien no es el mismo cálculo, pero como son los mismos valores, ya está calculada arriba, porque en realidad nosotros habíamos visto en horizontal, ahora tenemos que ver en vertical, y esto mide 6x más 4, igual que esto, y este pedacito mide 4x más 2, igual que esto, por lo tanto, esta altura de acá va a medir estos 2x más 2 que están ahí. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bien, entonces, de este triángulo, yo puedo decir que el área va a ser igual a la base por la altura. Por la altura sobre 2. Sobre 2. ¿Está bien? Hago la propiedad distributiva, esto me queda 12x cuadrado, ¿estamos de acuerdo? ¿Por qué sobre 2? Porque el área de todo triángulo es base por altura sobre 2. Por la fórmula nomás va sobre 2. No dije nada.
6x por 2x es 12x cuadrado. 6x por 2 nos da 12x. 2 por 2x son 4x. Y 2 por 2, 4. Por lo tanto, el área de este triángulo nos queda 12x cuadrado. Sí se ve bien, ¿no? Sí. Más 16x más 4 sobre 2. ¿Está bien? Sí. Sí. Bien. Entonces, ¿qué vamos a ir haciendo? Como el pizarrón de la profe es chiquitito, vamos a ir reservando los resultados y vamos a ir borrando los cálculos, ¿sí? Total, no se olviden que con amor y paciencia, después les subo el video, así que van a tener para volverlo a ver si les hace. Entonces tengo por un lado que el área del triángulo va a ser igual. Fíjense que acá yo podría distribuir el 2. Entonces yo puedo decir 12x cuadrado sobre 2 son 6x cuadrado. 16x sobre 2 son 8x. Y 4 sobre 2, 2. Ese es el área del triángulo. ¿Estamos bien hasta ahí? Ahí se la ve bien. Entonces, borramos esto. ¿Qué otra figura tenemos formando esa figura grande? El cuadrado. ¿Estás segura que es cuadrado? No. Parece cuadrado. ¿Cuál fue la pregunta? Si están seguros que es un cuadrado. El rectángulo chiquito y el rectángulo grande. Yo me inclinaría más bien a pensar eso, rectángulo grande y rectángulo chico. Vamos con este rectángulo chiquito. ¿Por qué digo, me inclino más a pensar rectángulo? Profe, Sí, yo había pensado en la estructura como si fuera un rectángulo, un cuadrado y un triángulo porque tienen las mismas medidas de los dos lados, o sea, en el cuadrado tiene 2x más 2x por, yo hice así, 2x más 2x por 2x más 2x. está perfecto. Yo lo que quería aclarar, digamos, es que muchas veces uno mira el dibujo nada más, y dice, en el dibujo es un cuadrado, entonces lo supongo como cuadrado, y ahí es donde yo meto la pata. Está bien lo que vos hiciste, porque vos te basaste en las medidas. Entonces, lo que yo tengo que hacer es, en principio, decir, bueno, rectángulo grande, rectángulo chiquito, triángulo. Analizo el rectángulo chiquito. Sí, Cuando yo lo analizo, digo, bueno, esta medida ya la calculé y valía 2x más 2. ¿Está bien? sí. Esta medida ya la calculé cuando hice el perímetro y mide 2x más 2. Cuando yo le puse las medidas, recién ahí puedo asegurar, no es un rectángulo, es un cuadrado. Pero acá, no con el dibujo. ¿Sí? Eso es lo que quería aclarar yo. Claro. Que muchas veces ustedes miran el dibujo y como en el dibujo parece un triángulo rectángulo o como en el dibujo parece un cuadrado, ustedes ya automáticamente lo asocian y dicen, es cuadrado. No, tómenlo siempre como una figura general y cuando lo tengan asegurado porque tienen las medidas puestas, recién ahí digan, es un cuadrado. Es que sí se ve como un rectángulo primeramente, digamos. Claro, se ve, por lo menos en mi dibujo se ve, no sé en el original, pero en mi dibujo se ve. Sí, Entonces, también. si bien hace un rato éramos como 23 y ahora somos solo 8, se van a perder la explicación de algo que necesitan en la investigación. ¿Por qué? Porque esto es un cuadrado. Por lo tanto, su área es lado al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, cuando yo calcule el área,
puedo hacerlo como una multiplicación y decir es 2x más 2 por 2x más 2, o decir directamente esto es 2x más 2 al cuadrado, que era justo lo que ustedes tenían que investigar, que es cuadrado de un binomio. Entonces, de acuerdo a lo que ustedes estaban investigando y de acuerdo a lo primero que vimos a principio de año, ¿cómo se resuelve ese cuadrado de un binomio? El cuadrado, o sea, 2x más 2 al cuadrado, es igual al cuadrado del primero. Bien, o sea que esto es 2x al cuadrado, ojo que ese paréntesis es fundamental, más El doble producto entre el primero y el segundo, o sea, 2 por x por 2. bien, más Más el cuadrado del segundo, o sea, 2 al cuadrado. perfecto. Delfiera, ¿no? Ujú. Ya a esta altura, hasta por Zoom les reconozco la voz. ¿Qué hacemos acá? La potencia se distribuye con la multiplicación. Entonces eso nos queda 2 al cuadrado 4, x al cuadrado. ¿Está bien? Sí. Bien. El segundo término es una multiplicación. Entonces hacemos número con número, letra con letra. 2 por 2, 4, por 2, 8, x. Y 2 al cuadrado, 4. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Entonces ahora reservamos de nuevo el área de mi cuadrado, que va a ser igual a 4x al cuadrado, más 8x, más 4. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Bien. Y finalmente, ¿qué figura nos queda? El rectángulo grande. Bien, nos queda el rectángulo grande. ¿Y el rectángulo grande qué medidas tiene? 6x más 4 y 4x más 2, me parece. Bien, Sí. 6x más 4 acá, y 4x más 2 acá. ¿Está bien? Y el área de un rectángulo no es otra cosa que base por altura. ¿Está bien? Entonces sería 4x más 2, que es la base, por 6x más 4, que es la altura. Y ahí distribuimos como veníamos haciendo hace un rato. 4x por 6x son 24. ¿24 qué? X. ¿Seguro? Al cuadrado. Ah, X bien. al cuadrado, sí. Porque tengo 4x por 6x. Más 4x por 4. 16x. Perfecto. 2 por 6x. 2x. Bien. Y 2 por 4, 8. 8. Por lo tanto, esto nos queda 24x al cuadrado Más más 28x. Más 28x, gracias, más 8. Entonces ahora vengo arriba y la reservo. Área del rectángulo es igual a 24x al cuadrado más 28x más 8. Pero ahora, mi figura completa, ¿cómo estaba formada? Por la suma de todas esas áreas. Perfecto, por la suma de todas esas áreas. Por lo tanto, el área que a mí me están pidiendo, y fíjense que a propósito la fui encolumnando acá para que me quede la suma vertical. Está loco, bro. ¿Cómo? Está loco, bro. Entonces ahora directamente sumo porque tengo encolumnadito. Los cuadrados con los 14. cuadrados, las x con las x, los números con los números. Entonces,
6x al cuadrado más 4x al cuadrado son 10x al cuadrado. 10. Más 24x al cuadrado son 34. 34x. 34. 34. Para 45, ¿quién mandó esto? 8 más 8 16. más 28. 12. 44. Y 2 más 4, 6 más 8, 14. 14. Y esto que yo acabo de escribir en azul es el área que a mí me piden, ¿sí? Entonces, Es que yo nunca lo había pensado así, entonces nunca me iba a salir, obviamente. entonces esta es, a ver, esperen que comparto un ratito la pantalla de el que vos me preguntaste, Lidi, Alfon. Ujú. Bien. En el I, fíjense que, digamos, es como un poquito más, más rebuscado. ¿Por qué? Porque nosotros en el que estábamos haciendo acá, tenemos 3 figuras. Este triángulo, esto que, fíjense que acá aparece rectángulo, y este rectángulo grande. Acá, Sí. para que te sea más sencillo, vos podés considerar Podés hacer- este rectángulo de acá, ese que yo Sí. estoy remarcando. Por otro lado, uno mira esto, parece una copa. Entonces, olvídense de la copa y prolonguen esta línea. Entonces, fíjense que acá adentro hay un rectángulo. Sí. Entonces, otra de las figuras que forma esa figura grande es este rectángulo de acá. Y por otro lado, Después se pueden unir los dos triángulos. claro, después quedan estos 2 triángulos y después queda este triangulito de acá. Entonces, todas las áreas por separado, o sea, este triángulo y este triángulo que son iguales, este rectángulo largo y este rectángulo grande, forman entre todos el área de esto que parece una copa de mundial, ¿sí? O si no, también pueden dividir. Esa fue la división que yo hice en el video. Pero mirándolo ahora de nuevo, fíjense que yo tengo, por un lado, este rectángulo. Por otro Después lado, puedes tener podría un traer... cuadrado. ¿Cómo? Después puedes tener un cuadrado. Exacto, Y un puedo rectángulo considerar chiquito. este de acá. No, puedo considerar este de acá y fíjense que acá arriba me queda un trapecio. Podría considerar ese trapecio como una única figura y este triángulo. Entonces formarlo por 4. El triangulito de acá, el trapecio, el cuadradito de acá y el rectángulo de acá. O sea, hay una variedad impresionante de posibles divisiones que ustedes pueden hacer. ¿Sí? O sea, Entonces, sí, Juan. la forma más fácil de resolver un problema como este es desmenuzarlo lo más posible. Exacto. No sé si lo más posible, es desmenuzarlo en figuras que sean conocidas para vos. Depende de cómo lo veas vos al dibujo, ¿sí? Por ahí son más figuras o menos figuras. Porque, por ejemplo, si yo miro el H, ¿sí? Por ahí ustedes lo piensan como un rectángulo acá grande Y 2 triángulos. y 2 triángulos. Ahora, si yo lo miro con la cabeza chuequita, yo miro, como profesora, que por ahí ustedes se dan cuenta también, es que Dos si triángulos. si yo lo parto justo acá, fíjate que tenés un trapecio rectángulo acá, y otro trapecio rectángulo exactamente igual del frente. Tenés como una Bueno, no sé. simetría. Son 2 trapecios unidos por la base más chiquita. ¿No sé si existe un trapecio rectal? Son 2 trapecios rectángulos iguales, entonces por ahí si yo lo tomo como trapecio rectángulo, yo en realidad calculo una sola área, porque yo calculo un trapecio y después lo multiplico por 2. Claro. ¿Sí? Pero eso depende, digamos, de, no la capacidad, sino de cómo lo vean ustedes. O sea, es una cuestión de mirada del ejercicio. No Y también depende de lo que sabemos, porque es más fácil sacar el área de un triángulo que de un trapecio. Totalmente de acuerdo. Depende de lo que le guste a ustedes. ¿Se acuerdan en primer año
que cuando hacíamos ángulos entre paralelas, dependía cómo lo enfocaba cada uno, era el camino que tomaban para resolverlo? Sí. Bueno, acá pasa lo mismo. Depende de qué manera nosotros miramos la figura, es cómo la desmenuzamos y cómo la desarmamos, y en cuántas partes o cuántos cálculos vamos a hacer. Y también depende, como dice Alfonsina, de lo que sepamos. O sea, si yo no me sé el área de un trapecio, y bueno, yo ni loca voy a usar un trapecio para desmenuzarlo, porque si no me sé el área, ¿cómo la calculo? Entonces, por ahí, yo los veo a los trapecios, pero digo, bueno, no me sé el área del trapecio, entonces, ¿qué hago? Bueno, rectángulo más 2 triangulitos. ¿Sí? Entonces, es una cuestión es una cuestión de saber y además darse maña de cómo desarmar el libro. ¿Sí? Entran en juego las dos cosas. Está bien. Ya se me escondió Juan. No, me dio sueño, perdón. Bueno, ¿les queda alguna otra duda? No, No. profe. No, listo. Yo en el mismo link donde está la clase de Zoom de hoy, les vuelvo a subir el video de la resolución del I, como para que también lo tengan. Y ni bien logre que suba el de quinto, les subo el de recién. ¿Sí? Que tengan Fachita. una linda mañana, que coman rico, que cocinen rico en la casa, ¿sí? Y que tengan un hermoso fin de semana que es largo, así que van a ver a los profes recién el martes.